pero por haber empezado a trabajar a los 13 años, sí aprendí el valor del dinero y el poder administrarlo de manera adecuada y poderlo compartir con mi mamá, porque era la única manera que ella me permitiera seguir trabajando. Pero debo partir de algo, y es, tengo la voluntad para hacerlo, quiero emprender, quiero hacer un nuevo emprendimiento, y un experto marinero se hace a la mar cuando vive 1000 tormentas. Aquí hemos vivido 1000 tormentas. Se les exigía a los hijos que tenían que ser profesionales en algo y finalmente terminaban siendo profesionales frustrados, ¿no? Bueno, José, bienvenido al podcast. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Gracias por permitirme estar en este espacio. Me siento honrado de poder participar en tu podcast. Y de antemano, felicitaciones por todo el trabajo que has construido a lo largo de este tiempo. Has construido mucho, has construido mucho. Claramente, pues nosotros hacemos la investigación previa, pero quiero que por favor le cuentes a todas las personas que estén escuchando eh, qué has construido, quién eres. Bueno, soy José Acuña, empresario, 57 años, casado con 3 hijas mujeres, de las cuales me siento orgulloso de ser papá y de poder estar muy cerca de ellas. Y mi historia arranca a los 13 años. Empecé a los 13 años a trabajar en un almacén para el campesino los fines de semana, mis vacaciones. Fue un proceso de aprendizaje muy bonito, sobre todo porque me enamoré de las ventas. Okay. A los 15 años tuve la oportunidad de trabajar en una discoteca, y lo mejor que puede pasar en una discoteca es que uno se enamore del servicio porque tienen buenas propinas. Y a los 17 tuve la oportunidad de trabajar con unos artesanos, y de ahí se deriva que creáramos una primera empresa, una fábrica. Ok, me gusta, ya vamos para allá, pero me interesa mucho qué pasó en la niñez. ¿Qué pasó en la niñez? Porque no sé si lo has identificado, porque tú tienes mucho contacto con muchos emprendedores, pero usualmente eh, o hay métodos de crianza particulares o hay tendencias que se ven desde chiquitos, chiquitos, chiquitos. ¿Me puedes contar un poco de cómo era el José de 8 años, de 9 añitos? Eh, Tal vez una persona un tanto tímida, no tan disciplinado, pero por haber empezado a trabajar a los 13 años, sí aprendí el valor del dinero y el poder administrarlo de manera adecuada y poderlo compartir con mi mamá, porque era la única manera que ella me permitiera seguir trabajando, ¿cierto? Desde temprano, y si ya a los 17 arranqué haciendo mi primera empresa, pues tuve muy claro desde muy pequeño que lo mío era el emprendimiento. Tu mamá jugó un rol en, pues, que empezaras a trabajar desde tan En todo pequeño. sentido, el haberme permitido trabajar, el haberme enseñado a administrar la plata, el saber que disponer de recursos de plata y ayudar a mi casa, pues era algo importante. Entonces, eso me da una visión muy clara de la importancia de la familia, el de ayudar a los demás y el de, por supuesto, pues trabajar para estar cómodo, ¿no? Porque tu mamá tenía una noción tan así. ¿Qué hacía tu mamá? No lo sé. Ni No, idea. no, ni idea. Tal vez también estábamos en unas épocas con muchas dificultades económicas, luego era bien visto que pudiera ayudar en casa mientras no descuidara mis estudios, ¿no? Entonces, ¿Eras muy, muy de estudiar? no, pero tampoco, ni fui el primero de mi clase, pero tampoco me iba mal, entonces podía hacer las dos cosas al tiempo, y pues eso me marca para el resto de mi vida, ¿no? Para cuando llego a la universidad, yo llego a la universidad pública, voy a estudiar a Popayán, ingeniería electrónica, una carrera que en teoría es muy pesada, de hecho era pesada, y no sé si lo sigue haciendo, pero es una carrera con una alta exigencia, pero igual las mismas necesidades llevaron a que yo siempre trabajara en diferentes cosas, pero a mitad de carrera encontré mi futuro y encontré la oportunidad de poder dedicarme todo el tiempo a estudiar,
pero también garantizar mis ingresos. Entonces me dediqué a vender ropa y eso me permitió crear mi primera red de contactos. Ok. Eh, que más que fueran mis clientes, eran mis amigos y que me iba muy bien. Y que eso me permitía también tener un nivel de estatus y un nivel de ingresos que me permitía estar muy cómodo a lo largo de toda mi carrera. Entonces, para mitad de carrera tenía claro que lo mío era ser emprendedor y ya eso marca la diferencia, porque cuando ya tienes tan claro eso, pues no estás pensando en ser un alto ejecutivo y en hacer carrera en una empresa, ¿cierto? Sino de entrada es, tengo que salir, tengo que profesionalizarme, tengo que salir a trabajar, pero rápidamente tengo que emprender. Sabes que he visto pues que se da muy frecuentemente en emprendedores. Muchas veces hay motivaciones que vienen desde el, no sé, un papá que cuestionaba lo que podía hacer o unos compañeritos del colegio que le decían, usted es bruto. O tal vez una necesidad, de verdad que había muchas necesidades en la casa y eso los hizo salir adelante. ¿Hay algo de eso en tu historia? Mucho, claro, mucho. ¿Qué crees de eso? Las necesidades propias en mi casa, pero también la necesidad mía por forjarme un camino y no tener que depender de tanto de otras personas, ¿no? ¿Y por qué no querías depender tanto de otras personas? Porque si tú empiezas a trabajar a los 13 años y sabes cómo administrar plata, pues sabes que con la plata puedes estar muy bien mientras estás estudiando. Entonces, mientras yo pueda estudiar y hacer mi carrera y pueda tener unos ingresos que me permitan estar cómodos, pues esa es la ecuación más adecuada, ¿no? Ok, ok. Va, Repasemos. Repasemos entonces. a ver, Primer trabajo, 13 años. 13 años. Ahí te diste cuenta que te gustaban las ventas, Me ¿cierto? gustaban las ventas. ¿Qué hacías específicamente? Veía cómo mientras estaba cuidando, mientras ayudaba en la limpieza o lo que estuviera haciendo, veía cómo las vendedoras enamoraban al campesino para venderle sus productos y al final siempre había algo interesante y es que casi que había un reto de la vendedora, porque eran mujeres, de venderle un sombrero al campesino, Ok. ¿sí? Y veía cómo era el proceso para convencerlos de que compraran un buen sombrero. ¿Y qué te interesaba ese proceso? No, simplemente veía la lógica, analizaba la psicología del comprador y el vendedor y eso me llamaba mucho la atención. Entonces de ahí aprendí mucho y me pareció que era algo fascinante porque cada cliente se trataba de forma diferente, ¿no? O sea, hay un tema espontáneo ahí, pero eso me llamó mucho la atención. ¿En algún punto lo intentaste tú? ¿Como venderle a esos campesinos? No necesariamente, pero igual hoy por hoy parte de lo que soy es que soy un vendedor, ¿no? Eso es parte de mi esencia. Y lo aprendí desde muy temprana edad. ¿Qué sientes que te llevaste de ese momento? O sea, ¿qué habilidades o qué te llevaste ahí? Am, Primero, el amor por lo que hago. Eh, Nunca me levanté diciendo, uy, qué pereza tener que ir a trabajar hoy. No, lo hacía con mucho amor. Disfrutaba y yo aún hoy disfruto de cada día de trabajo, ¿cierto? Cuando lo haces todo con pasión, no importa cuánto tiempo te tome, y al final del día no estás trabajando por plata, sino por satisfacción, ¿no? Eh, que puede llevar a reconocimiento, que puede llevar a que efectivamente generes unos ingresos, que puedas, y con esos ingresos también puedas disfrutar de lo que te gusta hacer, ¿cierto? Para mí el trabajo, yo estoy cumpliendo hoy ya 44 años de estar trabajando, ¿cierto? Y aún hoy, cada día me levanto y disfruto de mi trabajo, ¿Tú disfruto de sientes lo que que fue hago. desde los 13 años? Sí. ¿Cómo, cómo hiciste para que te gustara tanto trabajar? ¿Sientes que era algo como No, tuyo? yo creo que eso es algo innato en las personas, ¿no? Sí, hay gente para todo, ¿no? Tal vez es parte de lo que soy, ¿no? Sí, Ujú. sí, así lo siento. Y, y si una persona no es así, qué le puedes decir a una persona que no es así? Yo creo que cada persona encuentra cuál es su camino, ¿no? Muchas veces eh, cada uno viene como con un ADN. A veces el problema es si uno lo detecta o no
o si la familia lo ayuda a uno a encontrar ese camino, ¿no? ¿Cierto? Nomás veo en mis hijas, que son 3 hijas mujeres, y cada una, y criadas por los mismos papás, los mismos consejos, la misma, pero cada una tiene un perfil completamente diferente, ¿no? Una es más cuadriculada, la otra es más orientada al arte. ¿Ves? Cada uno tiene, ¿Cuál salió más al papá? todas 3 tienen algo del papá. Chévere. Entonces, no sé, imagínate que nos esté escuchando un papá, ¿cómo, o una mamá, cómo ese papá o esa mamá pueden lograr que sus hijos encuentren ese camino para que les dé gusto trabajar o estudiar o lo que estén haciendo? A ver, muchas veces nosotros como papás esperamos que sean los colegios los que eduquen a nuestros hijos, ¿cierto? En realidad la educación empieza en casa. Y lo que primero debería de pasar es que los papás deben formar a sus hijos bajo unos principios éticos y morales que permitan que siempre se sientan orgullosos de sus hijos, ¿no? ¿Cierto? Ya cuál sea el destino de cada uno, si va a ser empleado o va a ser empresario, se vuelve un poquito difícil, porque también depende mucho del ADN mismo de sus papás, ¿no? No le puedes pedir a un papá que ha sido empresario que busque que sus hijos sean buenos empleados, o al revés, ¿cierto? Un papá que ha sido exitoso toda la vida eh, en su carrera profesional, pues no puede pretender que su hijo vaya a hacer algo diferente, ¿no? Pero sí, en cambio, los papás deberían de descubrir cuáles son las habilidades de sus hijos e impulsarlos a que se proyecten, ¿no? ¿Cierto? Una de mis hijas le encanta las artes, pues lo más lógico es que la impulse, la apoye en lo que ella quiere, ¿no? Y muchas veces uno como papá le dice a sus hijos, no, tú tienes que ser médico, pero resulta que tiene actitudes para hacer otra profesión, ¿no? Entonces, creo que eso ha cambiado mucho, ¿no? Eso ha ido cambiando mucho. Antes no eran tan flexibles los papás, ¿no? ¿Cierto? Eh, Se les exigía a los hijos que tenían que ser profesionales en algo y finalmente terminaban siendo profesionales frustrados, ¿no? Eso creo que eso debe cambiar, ¿no? Ok, entonces, ¿qué me llevo? Me llevo que es importante encontrar lo, lo que nos motiva para de verdad lograr lo que tú lograste en estos 44 años, que cada vez que te pares sea, pues te dé dicha, o sea, que es lunes y te dan ganas de pararte y trabajar. Y bueno, chévere, chévere que busques la forma de lograrlo con tus hijas también. Pero bueno, entonces, 13 años te diste cuenta que te apasionaban las ventas, 17 años, A los 17 años arrancamos con un primer emprendimiento ah, que nos fue muy bien y un poco más tarde, pues simplemente vendo mi participación porque cambio de ciudad, porque me voy para la universidad, entonces pues ya espera, las entonces, condiciones cambian, ¿no? fue una empresa formal entonces. No tan formal, ¿no? Pero igual pues, fue asociarnos con otras personas para montar una fábrica de chivas de barro. Sacamos una producción, nos fue muy bien, pero si yo me cambio de ciudad, pues simplemente vendo mi participación, recojo mis ganancias y las dispongo para algo diferente, ¿no? Ahí, Pero ese emprendimiento sí me ayudó mucho eh, y es finalmente que es parte de lo que me ha pasado toda la vida, ¿no? Me encanta el emprendimiento, me disfruto de cada emprendimiento y aprendo de él. digamos, ok, antes quiero repasar qué es una chiva de barro, para quien no sabe y que nos esté escuchando. ¿De acuerdo? Claro. En el pasado los campesinos viajaban de una ciudad a otra y lo que hacían era que buscaban en la plaza mercado un transporte que es una chiva, ¿cierto? Una chiva que es un colectivo donde la gente
no solamente se suben las personas, sino que además suben la comida, los bultos, los plátanos, lo que sea, ¿cierto? Y eso es algo que hoy no se ve, pero que en su momento eso lo conocíamos como chiva, ¿cierto? Eh, o en una artesanía, pues las chivas las fabrican de barro y eso es parte de lo que ha sido Ah, era literalmente artesanías, son la artesanías, chiva del bus hecha hecha en de barro. barro. Ah, en una artesanía. Y eso lo lograste vender, te fue muy bien. Nos fue muy bien, pero más que las habilidades mías no eran las de vender en ese momento, ¿no? No, porque no era muy fuerte, pero las habilidades mías igual era un complemento para mi socio, que en un momento necesitaba un capital, que en un momento dado necesitaba mano de obra, y entre los dos, pues fabricarlas y hacer que el producto fuera realidad, ¿no? A los 17 ya hablabas en esos términos, vender mi participación, que el capital. Todo se va dando de manera espontánea, pero si lo traigo a valor presente, pues eso es, ¿no? Porque yo me estaba imaginando pues a un niño de 17 años diciendo como, bueno, te voy a vender mi participación. Sí, Bueno, pero te fuiste a la universidad sí. y estudiaste Fui a ingeniería. estudiar ingeniería electrónica en la Universidad del Cauca, que además es un referente importante en el sector de las telecomunicaciones. Es la primera facultad de ingeniería electrónica especializada en telecomunicaciones en América Latina. Eso nadie lo sabe, pero eso es muy importante para los que sí están en el sector, ¿cierto? Eso pues me abre, para cuando me gradúo, me abre un espectro de oportunidades muy grande e igual una red de contactos. Como yo creo una red de contactos desde la universidad, entonces todo eso lo capitalizo en el futuro ya como profesional. Ok. Como profesional, lo primero que hiciste fue de un emprender. No, eh, al momento en que me graduó, que esa es una parte muy bonita, para el año 94, 95 aparecen las redes celulares en Colombia, se arrancan a montar las primeras redes, la gran mayoría de mis compañeros de universidad van a trabajar con los operadores celulares, pero es que estás muy joven, para saber esas historias, pero igual que Daniel, pero en esas épocas no existía lo que existe hoy, es que los planes de celulares vienen con datos, los datos no existían, ¿sí? Era solo para hacer llamadas, ¿cierto? Eh, y ya para el año 95, 96 empieza el desarrollo del Internet en Colombia, ¿sí? Que además era solo texto, eh, y en esa época, em, Telecom, que era la estatal, tenía un centro de investigaciones que era el ITEC, y yo llegué a trabajar al ITEC, y mi proyecto era montar Internet en Colombia. Entonces en esa época arrancamos dando conectividad a las casas, a las familias, pero por módem, es decir, a través del uso de la línea telefónica, ¿cierto? Y no existían las páginas web. Entonces lo que existían era un conjunto de aplicaciones específicas para cada cosa. Una que era para el correo, otra que era para transferir archivos, otra, ¿sí? Otra que era para lo que hoy hacemos por WhatsApp, pero se llamaba IRC, pero no existían las páginas web. Entonces yo tuve que vivir todo ese proceso desde el momento en que aparece el hipertexto y aparece todo el desarrollo del Internet gráfico a lo que es hoy, ¿sí? Y ahí nace para mí una oportunidad de conocer, de aprender y de empezar a montar todas estas nuevas tecnologías en un tiempo muy corto, porque de allá a acá pues apenas han pasado 32 años. Apenas. Pero José, Es una historia muy, muy rápida, ¿no? claro. Pero antes yo quiero parar en tremendo haber sido partícipe de quienes trajeron pues el internet a Colombia. Em, Me gustaría entender por qué después de hacer chivas de barro, dijiste no, me voy para la tecnología. Ya sabías que eso se venía o No, no, nada que ver. Cuando estás en el colegio y estás terminando tu bachillerato, no tienes ni idea qué es lo que quieres, ¿no?
como muchos de los jóvenes que pasa hoy, solo que a diferencia hoy, tanto los colegios tienen un espacio de orientación vocacional y en el mejor de los casos papá va y le paga a un psicólogo para que le haga entrevista. En esas épocas no existía. Eh, Tenía un amigo que había estudiado tecnología en electrónica, entonces, y hacía y manejaba luces e instalaba radios, era lo máximo que sabía, pero hubo un momento en que nos dijeron a todos, escriban un perfil de lo que quieren hacer para presentarlos al momento de la graduación. Y yo en ese momento coloqué ingeniería electrónica, ¿sí? Ah, porque sí. Porque sí. Y luego de la misma manera me presenté a la Universidad del Cauca, ¿cierto? Eh, a unas sabiendas de que la probabilidad era muy baja y me presenté a la Universidad del Valle a Ingeniería Industrial. Eh, Finalmente pasé a las dos, no me presenté a ninguna otra universidad ni a ninguna otra carrera y pues para ese momento mi familia vivía en Palmira y no me veía viajando todos los días de Palmira a Cali, Cali-Palmira, porque ya durante 6 meses había estado como en ese plan, viajando entre dos ciudades y yo dije, no, pues creo que lo mejor es irme para Popayán y de paso alejarme un poquito de mi casa, tener un poquito como de independencia. Entonces así es como terminé yéndome a Popayán en una decisión, ¿cierto? No tan estructurada. Luego son parte de los accidentes de la vida, ¿no? Simplemente se dan las cosas. Hoy yo no sé si finalmente soy ingeniero electrónico o soy otra cosa. Creo que mi perfil me ha llevado a muchas otras, pero siempre ese conocimiento tecnológico pues me ha permitido entender muy bien el mercado, sus necesidades y proponer cosas, ¿no? Bueno, llegaste a la carrera que era eh, por una decisión como fortuita. La verdad, me pareces o me transmites ser una persona súper estructurada. Me sorprende que esa haya sido la lógica de la decisión, pero te quería preguntar, ¿cómo, cómo aconsejarías a alguien que escoja una carrera hoy en día? Antes de darte respuesta, para que complementes ahí la historia, es que parte de lo que soy hoy, obviamente se lo debo a mi mamá y a su disciplina y a su rigurosidad, pero la otra parte se la debo a mi papá porque gracias a mi papá, a los 10 años me permitió enamorarme de la lectura, me enseñó a amar la lectura y hoy creo que gran parte de lo que soy es por lo que he leído, Mm, ¿cierto? Y estando en la universidad igual leía mucho de muchas cosas, pero en algún momento la temática se volvió mucho más interesante para mí porque empecé a leer mucho de comportamiento y salud. Y como hacia octavo semestre entré en como en un debate interno, como en una situación incómoda porque yo decía, ¿yo qué hago estudiando electrónica si a mí me gusta más la psicología? mm. En Popayán acostumbrábamos a salir a echar dedo o en autostop, no sé si eso todavía, si alcanzaste a vivir esa etapa. Y entonces salíamos a echar dedo y me fui con un señor muy querido, el señor, él se había ya pensionado del comité de cafeteros y terminamos en esta conversación y él me dijo, mijo, uno primero estudia lo que puede y luego lo que quiere. Y yo dije, finalmente encontré la respuesta y me gradué. Y nunca estudié psicología. Pero todo eso que leí lo aplico hoy también en mi negocio, en mi vida, en muchos temas, ¿no? Y fíjate que ese caso también se repite mucho en otros empresarios, ¿sí? Solo por traer a colación un poquito cómo llegó Steve Jobs a desarrollar el iPhone, ¿cierto? O a desarrollar Apple y dentro de Apple a colocar el tema del tipo de letra por una clase en la que él había estado. No sé si conocen esa historia. No. Bueno, ahí te la recomiendo. ¿Qué le recomendaría yo a un papá o a los papás hoy día? Escuchen a sus hijos. Eh, Miren cuáles son sus tendencias. A lo mejor
escuchar a un tercero que haga, que haga una entrevista o una serie de entrevistas te puede dar una mejor opción, ¿no? En nuestro caso, a nuestra hija mayor, eh, contratamos a un psicólogo que le hizo un par de entrevistas a ella y él fue muy claro, yo primero hablo con la niña y después hablo con ustedes, ¿sí? Porque si nosotros le hubiéramos dicho, pues lo hubiéramos sesgado. No, él la escuchó y dentro de su conversación la orientó, entendió un poquito cuál era su perfil y al final del día nos dijo, mira, creo que Juana puede estudiar estas carreras y por qué razones. Entonces, me parece que es supremamente valioso, ¿no? ¿Cierto? Pero también está la otra recomendación hacia los papás, pues todo depende también del momento que como familia estén viviendo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, puede pasar lo mismo. Si estamos hablando de que la situación económica en familia no es muy buena, pues entonces no se, ya tengo que tener otros criterios, ¿no? ¿Por qué no estudiar una tecnología, cierto? Que es mucho más económico, pero que le permita empezar a generar ingresos para que luego pueda aspirar a una carrera profesional. Entonces, hay otros elementos a tener en cuenta. Me causa curiosidad, ¿cómo hizo tu papá para que tú te enamoraras de la lectura? Yo también. Pero lo hizo. Wow. Pero ni idea cómo pudo haberlo hecho. No, él siempre me colocaba a la mano un libro que pudiera ser de mi interés, ¿cierto? Eh, y siempre, porque siempre esto era periodos de vacaciones, entonces cuando estábamos en periodo de vacaciones con él me colocaba libros a la mano y luego me daba unos libros para que me llevara y poco a poco, ¿cierto? Pero a lo mejor también me hablaba de los libros para que yo entendiera por qué era importante, ¿no? No lo recuerdo, ¿eh? Pues ya han pasado muchos años desde eso. Ya. Sí, porque yo creo que a cualquier papá le gustaría saber cómo lograr eso. Pero bueno, Ah, pero yo sí te puedo decir cómo sí puedo lograrlo, ¿cierto? sí. Eh, en gran medida también uno quisiera compartir mucho más con sus hijos y qué mejor leyendo, ¿cierto? Cuando adquieres el hábito de lectura, pues también seguramente eso también ayuda a despertar ese espíritu y esa curiosidad por la lectura, ¿no? ¿Te refieres a leerles? Sí, voy a leer en conjunto. Tú lees un pedazo, yo leo otro pedazo, eso puede ayudar, ¿no? Vale. Pero bueno, entonces, fuiste de las personas que ayudó a traer el Internet a Colombia. Eso suena ambicioso o pretencioso. No, creo que pues estuve en el momento oportuno, en el lugar indicado donde nace el Internet y junto con muchas otras personas fui partícipe de todo esto. ¿Dónde está la gran diferencia? Que yo le dedicaba mucho tiempo, ¿sí? Por el mismo tema de la pasión, ¿cierto? Todos sabemos que en nuestras empresas hay que cumplir unos horarios. Yo nunca tuve reto con eso, nunca tuve preocupación. Es decir, yo podía entrar a las 8 de la mañana, hacer una pausa a las 6 de la tarde para hacer deporte, para hacer otras cosas, pero volverme a sentar y salir a las 12 de la noche y al día siguiente estar otra vez sentado a las 8 de la mañana, porque no tenía preocupación por cuántas horas trabajaba, sino cuánto más puedo aprender hoy. Pero ¿qué era lo que te apasionaba? Tú me acabas de decir, tipo, no, es que a mí Es lo que que me en movía el, era la psicología. no, ya estamos hablando de la etapa como profesional, cuando llego al ITEC, ¿cierto? Donde nace Internet y donde tengo todo un laboratorio donde diariamente puedo cumplir unos objetivos, pero también aprender. Entonces yo le dedicaba tiempo a aprender, 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 y eso me ayudó a formarme en el mundo del Internet. ¿Sabes cuándo ocurrió ese switch? Pues antes decías, "Ah, la psicología era lo mío, no sé qué pasó, porque escogí esta carrera", a que te encantara y dijeras, o sea, me voy a quedar hasta las 12 de la noche porque quiero aprender más de este tema. ¿En qué momento ocurrió ese switch? Cuando, cuando me da este señor este consejo, yo digo, listo, no, me voy a concentrar en mi carrera, voy a terminarla y voy a salir a buscar trabajo, ¿cierto? Como ingeniero electrónico. Hay un mar de posibilidades, pero gracias a Dios llego al ITEC, nace el Internet y desde ese mismo momento veo todo el potencial, porque tener el Internet
y tener un laboratorio donde puedes aprender de todo lo que se está pasando en el mundo, pues además de que era un privilegio porque nadie lo tenía tanto como yo, pues era aprovecharlo, ¿no? Pero para ese momento ya estaba totalmente conectado con mi carrera, ¿no? ¿Sientes que fue cosa tuya o sientes que hubo alguien que te logró meter el cuento de no, esto es el futuro? Cosa tuya, completamente tuya. Listo. Entonces, trabajando hasta las 12, Hasta la hora aprendiendo que como loco. fuera aprendiendo. Creo que habían otros elementos adicionales allí. Eh, los jefes siempre tienen una influencia grande como los profesores, ¿no? Eh, Probablemente tuve unos jefes que me impulsaron también a aprender más, basado en las exigencias mismas, pero también en el ITEC se generaba periódicamente unos espacios de capacitación abierta para empresarios. Entonces yo tenía que prepararme para presentarles a ellos novedades tecnológicas de lo que estaba pasando en Internet, ¿no? Yo creo que eso también era como un incentivo más dentro de todo esto, ¿no? Aún hoy, creo que hoy todos estamos apasionados por el Internet, ¿no? O sea que no es fácil, no es difícil que pase algo como lo que me pasó en su momento, ¿no? Me gusta cómo le llamas, apasionados por el internet. Apasionados por el Internet. O sea, si le doy al TikTok, apasionado por el internet. Bienvenido. Listo. Entonces, ¿cuánto duraste en el ITEC? Fue muy rápido, estuve menos de 2 años, luego pasé a Telecom, que simplemente era hacer más de lo mismo, pero ya no para la empresa chiquita, sino para la grande, con unos beneficios económicos mucho mayores, con mayor responsabilidad, ¿cierto? Pero mi carrera fue muy corta como colaborador de alguien más, ¿cierto? Y a lo largo de 2 años y medio, casi 3, pues alcancé a intentar hacer 5 emprendimientos. Ok. Hasta que tomamos la decisión, junto con un grupo de amigos, de crear Infomedia. Ok, entonces, llévame por esos 5 emprendimientos. Y también, mejor, cuéntame el momento que dijiste, hasta aquí trabajo para alguien más. No, era que mientras estábamos trabajando, pues exploramos diferentes temas. Y de aquí quiero resaltar solamente dos que para mí fueron muy importantes. Con un grupo de colegas que estábamos trabajando, dado el auge del Internet, ¿cierto? Porque todo el mundo quería aprender, pues nosotros montamos una primera academia de capacitación de Internet y la montamos eh, en un salón muy grande que tenían en la casa de una de nuestras compañeras. Sacamos unos manuales, compramos un videobeam, compramos unas mesas y sacábamos un aviso clasificado en el tiempo. Imagínate cómo ha cambiado las cosas, por los cuales pagábamos 180.000 pesos de esa época, ¿cierto? Y llenábamos el salón y durante 2 días y un promedio de 15, 18 horas capacitábamos a un grupo de personas que querían aprender de Internet, ¿cierto? Pero eso no funcionó. No funcionó el equipo, no funcionamos como socios, eh, no. Yo quería llevarlos a ellos a evolucionar a convertirnos en una empresa de servicios y al final del día eso se acabó. Pero fue una muy buena historia, ¿cierto? Que duró 6 meses. Eh, y luego desarrollamos un buscador y habíamos armado una estrategia de regalarle páginas web a compañías importantes a las cuales empezamos a mandarles faxes personalizados para que recibieran este servicio de parte nuestra para poder tener contenidos y lanzar el buscador. Y ahí aparece el primer buscador de Internet. Y ahí, hasta ahí llegó nuestro proyecto, ¿no? Poco a poco, después de esos buscadores, es donde aparece Yahoo. Tú dices, o sea, tú querías crear un buscador, pero lanzaron uno que ya tenía bastante fuerza y se Claro, acabó. cuando lo lanzan desde Estados Unidos y aparece un Yahoo, pues ya no hay nada que hacer. Entonces ahí ya digamos que perdimos el tiempo.
desestimamos el avanzar en ese frente, ¿no? Pero fue un buen intento, ¿no? De independizarnos. Pero tremendo, o sea, la viste muy clara porque luego, o sea, se te adelantaron por muy poco, pero tú ya sabías que existía algo parecido en el mundo. No, no existía en ese momento algo como eso. ¿Cómo llegaste a la conclusión que el mundo necesitaba un buscador? Ni idea. Porque, Porque nos perdíamos en un mar de información que no sabíamos cómo encontrarla, pero el ejercicio no era hagamos un buscador para encontrar cualquier tipo de información, sino para que la gente le quede fácil encontrar a las empresas en Colombia, ¿cierto? Era como evolucionar de las páginas amarillas a Internet, ¿sí? Pero seguramente en ese mismo momento habían cientos de empresarios en el mundo, de emprendedores en el mundo, queriendo hacer lo mismo, ¿no? Éramos uno más, pero lo hicimos. Y es parte de las anécdotas que quedan en todo este proceso evolutivo. tremendo. ¿Qué aprendiste en esos dos emprendimientos? Chévere si puedes decir qué aprendiste en cada uno. No, a lo largo de mi vida he emprendido en muchos temas. Y de cada emprendimiento, pues primero es que uno no puede dejar morir sus sueños porque un emprendimiento no funcione, ¿no? De cada emprendimiento hay que ver qué es lo que realmente aprendiste para no repetirlo en un futuro, ¿no? Pero de cada uno de ellos está bien. Ok. Y Infomedia. Claro, luego, pues estando ya en Telecom, aparece una multinacional, que era la primera multinacional de valor agregado, se llamaba Infonet, cuyos dueños eran telcos europeos y asiáticos, muy grandes, muy reconocidos, que decidieron crear una primera red de valor agregado para darle servicios a multinacionales en el mundo, ¿cierto? Para quien no sabe qué es una red de valor agregado. Sí, haz de cuenta que es lo mismo que tenemos hoy como una red de conectividad de Internet, que es pública, es exactamente lo mismo, pero 100% privada. Pero es una red de conectividad y de servicios Es de como si cada persona telefonía. tuviera su propio Claro, su propio Movistar. Es como si existiera una red de conectividad que fuera exclusiva para las empresas, no para las personas, ¿cierto? Eso hoy ya no existe, por supuesto, porque pues eso solamente lo podían comprar grandes empresas, ¿cierto? Hoy todo el mundo hace todo a través de Internet, ¿no? Pero en ese momento no existía el desarrollo que hay hoy día de Internet. Quizás hoy yo pueda hacer redes privadas, pero sobre la misma red pública. Ahora, para ponerlo en otro sentido, ¿cierto? Cuando una compañía como Nestlé, que tiene presencia en todas partes del mundo y necesita tener una red de comunicaciones para compartir su correo electrónico, para hacer sus llamadas telefónicas, para compartir su información financiera, pues qué hace un Nestlé? Pues va a un Infonet de hace 30 años y le dice, deme la conectividad a todos estos puntos, ¿sí? Eso así era como funcionaba. Entonces Nestlé no se podía conectar con cosas afuera, sino todos conectados dentro de Nestlé. Todos conectados a través de un operador como Infonet, que era el que le daba la Vale. conectividad. Entonces ustedes vieron que existía Infonet. Entonces, Infonet nos busca a nosotros porque necesitaban migrar de una red que hoy ya no existe a una red moderna como la que hay hoy. Necesitaba de manos expertas y pues lo que nosotros hicimos fue no vamos a emplearnos, venga, creemos una compañía que se llama Infomedia y con la cual le damos los servicios a Infonet. Vale, pero entonces se acercaron a Telecom. No, a uno de mis socios y por ende a mí, pero soy yo el que me siento y digamos que armo una propuesta y le digo, venga, no nos interesa ser empleados, nos interesa ser socios bajo esta figura y pues quien era responsable en su momento de Infonet en Colombia se llama Rafael Caicedo, él aún hoy vive y él es una persona que entonces en su momento me dijo, bienvenido a los nuevos negocios
y nos sentamos y armamos una propuesta y terminamos creando una nueva sociedad. Entonces esto era dejar de lado a, a una empresa estable que te paga muy bien, que te da una cantidad de beneficios, a aventurarse a hacer una nueva empresa y a emprender, ¿cierto? Pero así lo hicimos. Y así fue como arrancó este sueño hace 29 años. ¿Para ti emprender es para cualquiera? ¿Cualquiera puede emprender? Sí, por supuesto que sí, claro. Porque ahí tú me mencionas, Tú estás emprendiendo. pues estoy emprendiendo, Bien. pero tú me mencionas ese factor riesgo. Hay mucha gente que le cuesta mucho el factor riesgo y, a ver, tú estabas como en un trabajo en Telecom que te pagaba esto y decidiste dejar toda esa seguridad de lado para lanzarte a un proyecto completamente nuevo. Sí, pero la ecuación era fácil porque venía de ser emprendedor toda la vida. Entonces, nunca pensé que iba a llegar a un telecom para quedarme toda la vida. Lo hice porque tenía la necesidad de profesionalizarme en mi carrera, ¿cierto? Cuando uno tiene un marco teórico en la carrera y llega al mundo real, se da cuenta, necesita, digamos, de aprender de muchas cosas, ¿no? Y todavía me faltó aprender muchas más, que las tuve que aprender en el camino, ¿cierto? Pero que, pues, gracias a todo lo que me ha pasado, pues he logrado, digamos que, apropiar un conocimiento y unas habilidades para poder llegar a donde estoy, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú estás en la universidad y más en una carrera como ingeniería, eh, pues la facultad te enseñan a ser un buen ingeniero, pero no te enseñan a desarrollar habilidades para ser un buen emprendedor. Entonces, en la universidad nunca nos enseñaron qué es un plan estratégico, qué es un plan comercial, qué hay que hacer para hacer un análisis de competencia, cómo crear un producto, nada de eso, ¿cierto? Ni siquiera te dicen qué hay que tener en cuenta para manejar un tema financiero o para manejar un tema legal. Todo lo aprendes sobre la marcha. Aprender sobre la marcha es un tema muy difícil, ¿no? ¿Tú crees que las universidades deberían enseñar eso en todas las carreras? Em, en el mundo los modelos han cambiado muchísimo y tendrán que seguir cambiando, ¿no? Eh, por supuesto, depende, es una respuesta una pregunta un poquito difícil en este momento, ¿no? Depende mucho del tipo de carrera, ¿no? ¿Cierto? Pero seguramente por eso las universidades no solamente tienen un pensum, sino que también tienen unas selectivas, ¿cierto? Seguramente a través de esas selectivas te pueden dar también un complemento de muchas otras cosas, pero cada universidad también tiene un ADN, ¿no? ¿Cierto? Luego entonces está en uno definir qué carrera quiere estudiar y en qué universidad quiere estudiar porque también quiere orientarse más hacia algo, ¿no? ¿Cierto? O hacia investigación, o hacia emprendimiento, no sé. Pero en el camino también tienes la oportunidad de seguir estudiando, ¿no? Yo lo que hice para el 2004, pues fue ir al INALDE, que es una escuela de negocios, y, y hacer un programa para desarrollo directivo que me permitiera conocer y entender de otros temas y poder adquirir criterios para la toma de decisiones. Adquirir criterios no significa ser bueno para todo, sino que si yo traigo a alguien para que me ayude en tema de marketing, pues tengo que saber qué es lo que le quiero pedir y saber cómo orientarlo y así para cada cosa, ¿no? Entonces, pues muy seguramente seguir estudiando, pues es parte de lo que se necesita, ¿no? Muchos hoy que quieren ser empresarios, que quieren ser emprendedores, pues seguramente pueden estudiar cualquier carrera y luego pueden hacer un MBA, ¿no? Y ahí ya tienes un complemento perfecto para lo que se quiere, ¿no? Sí. ¿Aconsejarías ese camino? Tipo, primero estudiar algo diferente a administración y después
irte con un MBA o algo así, o todo el mundo tiene su Es, camino. es, es muy difícil generalizar, ¿no? ¿Cierto? Si tú quieres ser médico y estudias medicina, pues lo más seguro es que lo mejor que hagas es especializarte en algo, eh, pero también habrá un pequeño porcentaje de médicos que quieran estudiar administración porque quieren dirigir una clínica. Pues no, no necesariamente. ¿Sí? Creo que todos sí debemos en el camino encontrar personas que nos puedan servir de mentores, ¿cierto? En la familia, en los amigos, en los profesores, que son los que nos pueden ayudar a orientarnos en ese camino profesional, ¿cierto? También lo hice hace 20 años. eh, en principio contraté a una persona para que me acompañara como consultor y luego él terminó siendo mi mentor durante casi 20 años, ¿cierto? Eh, Eso creo que ha ayudado mucho. No es solamente ir al INALDE, sino también tener un mentor y romper muchos paradigmas, ¿no? Cuando arrancamos la empresa, entre los socios nos distribuíamos, entonces tú te encargas de la parte comercial, vos de la parte financiera, vos de la parte legal, y entonces creíamos que podíamos hacerlo todo. Hoy es peor, hoy es más complicado, porque hoy uno dice, no, yo voy a decirle a la inteligencia artificial que me ayude a armar un contrato. ¿Sí? Pero venga, ¿y quién te lo está validando? No, no, no. No, porque tengo que ahorrarme en costos, ¿no? Romper el paradigma de tener consultores externos que puedan ganar más que vos, pero que te van a dar el conocimiento, la base, las bases para que te puedas blindar en cualquiera de los aspectos, cuesta trabajo cuando se es emprendedor empírico, como es mi caso. Ha salido mucho en las conversaciones que he tenido el tema de que mi mentor me ayudó a, etcétera, etcétera. Pero yo siempre que escuchaba eso me preguntaba, uno, ¿cómo consigue un mentor? O sea, porque yo no tengo emprendedores en mi vida, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis tíos. Tú literalmente pagaste por uno, casi. Sí, no, 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 así es, tal cual. Hay un momento histórico donde como socios arrancamos cuatro con participaciones iguales. El primero se asustó y tomó la decisión de irse de nuevo a trabajar con otra empresa, con la misma empresa con la que trabajaba antes. Quedamos tres y hubo un momento en que entre los tres socios se presenta una situación donde uno de ellos decide partir cobijas. Ahí entramos en un proceso de valoración y en un proceso de salida de uno de los socios y ahí fue donde tuve la oportunidad de conocer a una persona maravillosa, Fernando Isaacs, eh, descendiente de Jorge Isaacs, de la María, siempre me lo dijo, una persona ya mayor, una persona con una trayectoria profesional, hubo empatía, ayudó durante ese proceso que además fue largo, más de un año, pero en el camino pues encontré en él como una persona como muy de confianza, como muy cercano, y por lo que le dije es, venga, trabajemos juntos, ¿no? A lo largo de casi 20 años, pues estuvimos en diferentes facetas, él como mentor, en otra etapa como socios, luego nuevamente como mentor, eh, hasta que él pues, finalmente pues ya se retira, yo lo ayudo para que él también pueda pensionarse y lastimosamente ya partió, ¿no? Murió hace un par de años, pero fue una persona que terminamos como en una relación casi que de padre e hijo, ¿no? Entonces, una persona en la que yo confiaba mucho. Hubo un momento incluso en la cual ya, pues, sus aportes no eran tan valiosos como en un principio, pero siempre fue una persona, digamos, con la cual sobre todo contrastaba lo que quería hacer, ¿no? Eh, Le aprendí mucho, eh, pero no fue algo que estuviera programado, ¿no? Fue simplemente algo que se fue dando. Y creo que ese es un buen mensaje para los emprendedores. No les duela dedicarle tiempo
a las consultorías, a las mentorías, no le duela si le cuesta, ¿cierto? Porque a veces uno, pues todo lo ve en función de la plata, pero al final del día, pues es que el talento y el conocimiento vale, ¿cierto? Pero si además logra conseguir quien te haga mentoría sin costo, pues está muy bienvenido, ¿no? No pasa nada, ¿sí? Pero no vas a pretender una mentoría de largo plazo sin plata, aunque también puede haberlo, ¿no? ¿Sí? De alguien que no requiera. Pero sí es muy importante, lo valoro mucho y por eso a lo largo de mi carrera también he hecho mucha mentoría a muchas personas, ¿sí? Eso sí no cobro. ¿Dónde, dónde puedo ir yo a buscar esas mentorías, así sean pagas? Si, si tal vez soy un emprendedor que no tiene contacto con otros emprendedores o con esas redes que existen. Em, bueno, yo con mucho gusto te puedo dar algo de acompañamiento con mucho cariño. Pero es que el mundo ha cambiado mucho, ¿eh? Entonces hoy uno diría antes, no, pues es que yo conocí a un grupo de personas en un evento, o es que estoy participando en una agremiación, o estoy como parte de una junta directiva. Entonces, pero si no, pues simplemente digo, pues yo creo que hoy hay un camino y son las mismas redes sociales, ¿no? Que puede uno encontrar un profesor del pasado, ¿cierto? Otros amigos que ya tomaron un camino de éxito, no tengo ni idea, ¿no? Es un poquito difícil, sí. Pero casi literalmente busca quien quieras que sea tu mentor y escríbele. Puede ser tan sencillo como eso, ¿no? Sí. Chévere. Mencionaste que el factor riesgo no te preocupaba porque tú ya venías de emprender muchas veces. Corrijo, para mí el factor riesgo, siempre busco mitigar los riesgos, pero lo que pasa es que la palabra riesgo está asociada a los miedos y en realidad en las personas lo que hay es miedos, ¿cierto? Les pregunto a ustedes mismos, ¿tienes miedos? No me lo respondas. ¿Qué miedos tienes? ¿Tienes miedos? ¿Los tienes claros? Todos tenemos miedos a algo, ¿cierto? Algunos le tienen miedos a las arañas, otros les tienen miedos a la muerte, otros le tienen miedo a la enfermedad o al rechazo, ¿cierto? Y son los miedos los que no nos dejan evolucionar. Entonces, el riesgo existe en la medida de tus miedos, ¿sí? Entonces, si tú tienes la tranquilidad de que vas a salir adelante a pesar de que se presenten situaciones difíciles, pues entonces también estás minimizando los riesgos. ¿Ya? Pero por el otro lado, los miedos también están asociados o son contrarios a la fe. Entonces, cuando tienes fe en Dios y tienes fe en tus capacidades y tienes fe que tienes las habilidades o que estás dispuesto a correr ciertos riesgos, entonces también tienes la capacidad de tomar esa decisión. Cuando mencionas a Dios, ¿a qué te refieres? Tipo, tener fe en qué es lo que Él tiene para ti. Eh, ¿Es el éxito como tal o que simplemente pasará lo que Él tenga para ti? Hoy nosotros estamos viviendo una turbulencia política, ¿cierto? Y por esa turbulencia mucha gente dice, no, el país se va a ir a la M, no, yo no puedo quedarme aquí, necesito sacar mi plata, necesito irme, necesito, ¿cierto? Y eso pasa cada 4 años, ¿cierto? Siempre ha habido turbulencia, ¿cierto? Pero cuando tienes fe en Dios, también sabes que a pesar de que las situaciones son difíciles, si sos hijo de Él y estás haciendo las cosas bien, pues Él tiene algo bueno para vos. Es una forma de verlo, ¿cierto? Ojo, yo no estoy hablando de ninguna religión, pero sí puedo decir algo, Dios está en cada uno de nosotros. Y cuando tenemos claridad y fe que Dios está en cada uno de nosotros, entonces por esa misma fuerza tenemos la fe
para salir adelante en lo que nos propongamos. Si estás haciendo el bien a los demás, ¿cierto? Si lo estás haciendo por convicción y si estás totalmente claro que lo estás haciendo de la manera correcta, ¿cierto? Porque no puede ser que yo tenga fe, que crea en Dios, pero esté actuando de mala forma. No hay coherencia, ¿no? De alguna manera, todos tenemos que buscar esa coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos, ¿cierto? Míralo como si fuera un triángulo. Y si el triángulo es equilátero, entonces están bien las cosas. Un triángulo entre lo que decimos. Decimos, pensamos y hacemos. Tú dices que teniendo fe también en ti, mitigas los riesgos. Porque claro, tu actuar es diferente. No es que los mitigue, es que no los maximizo, no los hago como si fuera algo, sí. Pero claramente los riesgos son los riesgos y para que esos riesgos los puedas manejar es porque también te estás preparando para llegar a hacerlo de la mejor manera, ¿cierto? Ese es otro problema. Entonces, si yo quiero minimizar los riesgos, pues para eso también tengo que acompañarme de una buena estrategia de marketing. Entonces, traigo a las personas de cada tema a la mesa para que pueda hacer un análisis y para que pueda buscar cómo minimizar esos riesgos, ¿sí? Ok. Pero debo partir de algo y es, tengo la voluntad para hacerlo, quiero emprender, quiero hacer un nuevo emprendimiento. Entonces, analicemos cuáles son esos potenciales riesgos para saber de qué tamaño son y saber cómo los puedo administrar. Claro, pero siempre teniendo en mente que tienes fe en ti. Que tengo la fe en mí y que debo tener las capacidades para lo que quiero, en lo que me quiero involucrar. Y parte de lo que mencionabas era que esa fe en ti estaba porque ya lo habías hecho muchas veces. Y en algunas habías fallado, en otras te había ido un poco mejor, pero es que ya lo habías hecho varias veces. ¿Tú sientes que un buen emprendedor debe fallar varias veces antes de salir adelante? No, no necesariamente, pero todo camino en la vida tiene dificultades. Entonces tengo que saber es cómo superar esos obstáculos, que en algunas ocasiones puede llevar a que no se dieron las cosas, en otros sí, pero dificultades siempre va a haber. Antes de avanzar en cómo Infomedia empezó a crecer, socios. Ese es un tema complicado en el emprendimiento. Socios, ¿sí o no? Siempre. Siempre. Si yo, eh, a pesar de que no todo funcione como debiera, son parte de los mismos procesos, ¿cierto? Em, si estamos en una carrera de atletismo y salimos un grupo de amigos, pero en el camino se quedan algunos, o yo me quedo, no pasa nada, ¿cierto? No todos tenemos que llegar a la meta, ¿cierto? Hay que disfrutarnos el camino. Eso pasa en cada emprendimiento, ¿cierto? Pero no tengo ningún inconveniente en tener socios, pero sí tengo ciertos criterios para elegir dichos socios y dichas sociedades. ¿Cuáles son esos criterios? El primer criterio es que en cada emprendimiento tiene que haber un propósito, ¿sí? Si hay un propósito que me haga sentido, entonces voy a estar queriendo ser parte de ese propósito. Lo segundo es que las personas con las cuales voy a trabajar es porque tienen un conocimiento, una experiencia profunda en lo que vamos a hacer, ¿cierto? Sa- Siendo que yo no sea el que tenga el conocimiento y experiencia, porque si es al revés, pues entonces tengo que entender cuál es el aporte. Pero en una sociedad siempre tiene que haber socios que aporten, que no necesariamente sea algo económico. Pero si lo que buscas es económico, pues bien. Pero si lo que buscas son socios estratégicos, entonces tienes que definir muy bien cuál es el aporte de cada uno. Luego, pues otros factores que son muy importantes es que sean personas leales, que sean personas honestas, que sean personas íntegras, eh, porque el camino es largo y la idea es que si el camino es muy largo, pues tiene que ser chévere, ¿no? No estar preocupado de que en cualquier momento tus socios
te van a querer hacer la judía, te van a querer sacar del negocio, ¿no? Entonces, no es tan difícil la ecuación. No tiene mucho sentido porque puedo tener todas estas características, pero por ejemplo, si mi otro potencial socio es muy prepotente, pues no me identifico con él, ¿sí o no? Entonces tiene que haber una identidad, ¿cierto? La identidad que parte de un propósito, pero también de una forma de ser, de una forma de actuar, ¿cierto? Si hay una persona que maltrata a otras personas, pues como que no sería tan chévere ser socio si tú no eres maltratador de personas, ¿no? ¿Cierto? Eso lo podemos luego agrupar, ¿no? Eso podemos luego agrupar en esas características, ¿cierto? De la misma manera como para llegar a hacer un triángulo, pero luego nos lo inventamos algo. Vamos a resumirlo en tres grandes aspectos. El primero, tiene que ser un emprendedor con una propuesta de valor que me haga sentir cómodo por el propósito, por su trayectoria, porque ya quemó plata, porque hay algo ahí que me hace sentido, donde yo diga que si yo participo ahí es porque nos vamos a proyectar de manera conjunta. El segundo tiene que ver con unos valores compartidos, ¿cierto? Que claramente en esos valores compartidos, pues lo primero que tiene que haber es empatía, pero luego tiene que haber que yo me sienta identificado por su forma de ser, por su forma de actuar, ¿cierto? Tiene que haber una coherencia en ese sentido. Y el tercero, entender que con esa persona puedo proyectarme a largo plazo porque es una persona honesta, porque es una persona leal, porque es una persona que no está buscando simplemente aprovecharse de las circunstancias, porque queremos hacer algo que nos permita estar felices en el primer día como en el largo plazo. Entonces son tres pilares. Volvamos a Infomedia. Entonces, se te acercó esta empresa para que tú les ayudaras con, pues, a revolucionar esto de las redes. ¿Qué pasó después? Pasó que creamos una Infomedia donde firmamos un contrato por un par de años que luego se extendió, donde migramos eh, la infraestructura, pero luego nos concentramos en el servicio y en atender a una base de clientes multinacionales en Colombia y eso pues nos abrió las puertas a que también empezáramos a abrir un área de innovación, un área de desarrollo de software, un área de servicios y nos independizáramos a hacer lo que en principio fuimos. Y es una compañía en el sector de tecnología con un conocimiento tecnológico y con unas capacidades para prestar servicios y para involucrarnos en temas de innovación tecnológica. ¿Qué hacías en ese primer contrato con Infonet. Infonet? No, pues nosotros éramos eh, el brazo tecnológico, comercial y de servicios para esta compañía. Eso, por Tipo, supuesto, fue muy ¿vendías bueno. los servicios de esa compañía? Sí, por un lado había que salir a buscar clientes en Colombia que quisieran tener los mismos tipos de servicios en otros países del mundo. Pero por el otro lado recibíamos requerimientos de multinacionales que querían llegar a Colombia y había que darles la solución completa. Vale, vale. Entonces, siendo una compañía aparte, era casi un brazo de Infonet. Éramos un brazo de Infonet, claro. Claro. Vale, Sí, realmente Infonet en Colombia prácticamente era una figura, ¿cierto? Nosotros hacíamos que eso fuera realidad, porque finalmente pues éramos los que garantizábamos que los servicios se dieran, ¿no? listo. Y entonces empiezan a trabajar con multinacionales que querían esos servicios de Infonet. ¿En qué punto empiezan a soltarse un poco de Infonet y dejan de ser ese brazo de Infonet? En la medida en que vamos viendo que el mercado necesita mucho más que este tipo de servicios, ¿no? La gente necesitaba capacitación, las empresas necesitaban eh, servicios de soporte especializados. Entonces, pues poco a poco fuimos abriendo un mercado propio, ¿cierto?
pero pues gracias a Infonet pues nacimos ahí y siempre fuimos claros que éramos una empresa independiente, no trabajadores directos, ¿sí? Pero mientras cumpliéramos con lo que estábamos haciendo aquí, pues podíamos tener la oportunidad de desarrollarnos abiertamente. Y esto fue algo muy rápido, en realidad estuvimos durante 3 años, casi 4 años en este contrato, pero en paralelo pues empezamos a abrir un mercado que aún hoy hay clientes de esa época o con el que tenemos muy buenas relaciones. ¿En qué año estamos aquí? Arrancamos en el año 1997. Ok. Y 3, 4 años de contrato, o sea, 2000, 2001. 2001, donde ya estábamos 100% independientes, pero también nos concentramos mucho en, en trabajar lo que hoy se conoce como telcos, ¿sí? Que son las empresas que ofrecen servicios de conectividad, de telefonía, hoy por hoy, de banda ancha, de internet, eh, conexión satelital, televisión, ¿cierto? Que fácilmente las identificamos porque no son muchas, ¿cierto? Pero que finalmente se convirtieron en nuestros grandes clientes, en nuestros grandes aliados durante muchos años, Ok. ¿sí? Entonces, esas telcos se volvieron como el core del negocio, pero ¿qué fue el primer servicio que vendieron fuera de Infonet? Como nos especializamos mucho en las telcos, encontramos que las telcos necesitaban, les pasaba exactamente lo mismo que le pasaba a Infonet, ¿cierto? Necesitaban aliados que les proveyera infraestructura de telecomunicaciones, que tuviera el conocimiento para poder configurar y armar las redes, ¿cierto? Y poco a poco entendimos que los telcos a su vez querían llegar a las empresas, pero en cada empresa había una necesidad diferente de, de, de servicios y pues entonces empezamos a desarrollar proyectos de manera conjunta para grandes empresas, ¿no? Sí. Y a lo largo de todos estos años, pues hemos tenido clientes en el sector financiero, proveyéndole servicios a Bancolombia, a Banco Caja Social, a Itaú, y en cada vertical a una cantidad de empresas grandes, ¿no? Federación de Cafeteros, Ecopetrol, Sura, Keralty, las cajas de compensación, como compensar, y siempre trabajando para empresas grandes, ¿no? Fiscalía. ¿Siempre siendo lo mismo? ¿O cómo ha evolucionado los servicios de Infomedia? El proceso evolutivo ha sido muy rápido. A ver, de la misma manera como arrancamos con un internet por modem, ¿cierto? Y en un ambiente texto, y hoy hay un ambiente totalmente digital, ¿cierto? Pues de la misma manera el negocio es en este mercado casi que 1 o 2 veces por año hay que reinventarse, Ok. ¿sí? Y de la mano con los telcos, pues estar reinventándose cada 6 meses, cada año, pues significa estar en una tormenta perfecta, ¿cierto? Que siempre lo digo, gracias a las telcos, donde vivimos una tormenta perfecta, pues un marinero se hace a la mar cuando realmente vive una tormenta, ¿sí? Y un experto marinero se hace a la mar cuando vive 1000 tormentas. Aquí hemos vivido 1000 tormentas, ¿cierto? Eso hace que nuestro ADN esté buscando siempre innovar, siempre evolucionar y siempre ir un paso adelante de lo que el mercado, de lo que está pasando en el mercado. ¿Cuáles son las, no sé, 3 o 5 tormentas que más recuerdas que dijiste, uff, esto es demasiado? No, a lo largo de todos estos años hemos tenido múltiples crisis y algunas muy, muy profundas, ¿no? Eh, pero claramente todo tiene que ver mucho con ese proceso evolutivo. Cuando vos vas y estructuras un proyecto con una telco, te va muy bien, pero luego quieres replicar eso en otro negocio y la telco dice, no, pero ahora yo lo hago sin vos, pues te estás quedando sin mercado. Reinvéntate. ¿Y hubo algún factor externo clave? Me imagino que pues ahorita la inteligencia artificial debe ser uno, pero antes de la inteligencia artificial, ¿qué factores externos generaron esas tormentas? Realmente para nosotros, por ejemplo, el tema de la pandemia eh, nos generó un impacto muy grande. Antes de pandemia, ya sabíamos que todo lo que nosotros estábamos haciendo iba a desaparecer en un mediano plazo.
Pero la pandemia lo que hizo fue acelerar nuestro modelo de negocio, pero acto seguido, post pandemia, ¿qué pasó? Que nosotros habíamos creado un modelo de apropiación y de financiación tecnológica para nuestros clientes. Casi que nos convertimos en una compañía de financiación de tecnología con contratos de largo plazo para los clientes. ¿Me puedes explicar un poco más? Digamos, un cliente nuestro dice, oiga, yo quiero modernizar mi infraestructura de telefonía, pero no quiero ser el dueño del activo, pero tampoco quiero un leasing. En la realidad lo que quiero es que una compañía me monte la tecnología, me le dé soporte y yo le pago por extensión. Eso nos lleva a nosotros a hacer una relación con el fabricante, a a tener un conocimiento tecnológico, a hacer unos desarrollos sobre esas plataformas y luego hacer un modelo financiero donde detrás están los bancos para poder hacer que el negocio se vuelva real. Pero si pospandemia los bancos y por toda la situación gobierno se disparan las tasas de interés y los clientes después de pandemia están buscando que les bajen el precio porque no tienen con qué pagarlo, adivina quién termina pagando todo eso. Nosotros. Eso hace que pase a ser un modelo muy atractivo a ser un modelo no tan atractivo, porque estás perdiendo unos puntos importantes de tu rentabilidad. Y al final del día el éxito se mide en función de la rentabilidad y de tu base instalada, ¿cierto? Eso te crea crisis. Y esa es una de las tantas crisis que hemos vivido. Se volvió más caro tu modelo de negocio porque dependías mucho de los bancos y de que los bancos te prestaran. Y como las tasas de interés subían, Te voy a hacer, para entender un poco mejor mi modelo, cuando tú eres un integrador de tecnología, lo que haces es que tienes el conocimiento, la relación con los fabricantes y con el cliente, le presentas una propuesta de valor, vas, lo instalas y te vas. Y te pagan. Y en ese caso, quizás te quedes con un contrato de soporte, en el mejor de los casos, pero no. Cuando te metes en un modelo de servicios administrados, entonces ya se vuelve un modelo financiero, ¿sí? Donde lo que le dices al cliente es firmemos un contrato de largo plazo, yo te pongo toda la tecnología de los diferentes fabricantes, te pongo la capa de servicios, opero, pero además te financio. Pero tu financiación no es directa, es indirecta porque hay unos fondeadores detrás que son los que ponen la plata y son socios del modelo. Pero los bancos nunca pierden plata. Entonces, si las condiciones del mercado los obliga a subir las tasas, te suben las tasas, pero tú no puedes subirle el precio al cliente. Entonces, no es que dejes de venderle a tu cliente porque ya tienes una base instalada, es que te toca castigar tu modelo económico y te deja por fuera. Y eso no solamente ha pasado en tecnología, también ha pasado en otros sectores, ¿cierto? Pero el impacto para nosotros es brutal cuando el 80% de tu facturación está basado en ese modelo. Vamos a suponer que vas a tomar una oficina en arriendo, pero te la entregan con mobiliario y te la entregan con tecnología. Y por eso tú firmas un contrato donde vas a pagar 1 millón de pesos mensuales, ¿cierto? Y por contrato firmas que puedes hacer un incremento del IPC año a año. Vamos a hacerlo un poquito más complejo. Entonces, además de todo, hay una capa de soporte donde te ponen personas especializadas que te dan soporte en casa y que esas personas, por supuesto, dependen de un salario. Pero resulta que al siguiente año subió el salario mínimo, ¿sí? Pero por contrato te van a incrementar solo el IPC. O, mejor aún, yo te estoy proveyendo todo y yo hice un modelo económico donde le rento su arriendo la oficina al propietario y toda la infraestructura tecnológica la financio con el banco a una tasa de interés variable. La tasa de interés subió, pero yo no te puedo subir a vos porque ya quedó un contrato firmado. Entonces, o rompemos el contrato o pierdo plata. entonces básicamente se hacía más cara la mano de obra porque los salarios subían, pero tú no podías subir tanto eso. Se suben las tasas de Y interés, además también se suben las tasas. los fabricantes cambian el modelo, se te vuelve la solución mucho más costosa, luego dejas de ser competitivo. ¿Sí? Y en la medida en que el mercado
se volca a este tipo de negocios, pues se convierte esto en un océano rojo donde para complejizarlo más, yo te estoy cobrando 1.000.000 de pesos, pero viene mi competencia y dice, yo te hago exactamente lo mismo por 800.000 pesos. Pero ya tienes un contrato aquí firmado con estas condiciones. Eso te obliga a reinventarte, ¿cierto? Y eso también nos ha obligado, pero a lo largo de todos estos años, nosotros hace 15 años nos dimos cuenta que las grandes empresas, como los bancos, como las empresas de salud, prestan servicios de salud en sus instalaciones, invirtiendo mucho en tecnología, pero la calidad de servicio es exactamente la misma, es decir, deficiente. Y es porque empezaron a apropiar tecnología de todos los fabricantes, ¿cierto? Con diferentes proveedores, pero de manera aislada. Entonces, en un ejemplo práctico, tú vas hoy a una sala de urgencias, ¿cierto? Y encuentras que hay tecnología, pero el servicio sigue siendo deficiente. No tienen manera, no tienen manera de garantizarte si te demoran media hora o te demoran 5 horas. Tú simplemente tienes que esperar, ¿cierto? Porque las cosas no se hablan. Porque la tecnología no se habla y porque no hay los datos, ni la analítica de datos, ni la inteligencia artificial que permita saber quién es quién dentro de una sala. Y si conectas todo con todo, entonces ya puedes volverte mucho más eficiente, pero además brindar un mejor tipo de servicio. Entonces, poco a poco lo que nosotros hicimos fue empezar a integrarnos y a crear un ecosistema de empresas que nos permitieran conectar todo con todo para poder brindar una experiencia completa. ¿Sí? Y en el camino, con esto, nos dimos cuenta que había una oportunidad en los parques temáticos, vimos qué estaba pasando en el mundo y vimos que tampoco había tecnología suficiente en otros lados. Entonces, poco a poco nos conectamos en cómo resolver con tecnología una problemática en un parque o en un estadio o en un aeropuerto. Y empezaron a aparecer conceptos nuevos, como el de venues, con V, donde un venue es una gran superficie donde diariamente llegan cientos de personas, donde hay un ecosistema de empresas preparadas para atenderlo, pero donde nadie puede predecir cuál va a ser el nivel de atención, ¿cierto? En un momento dado puede ser muy eficiente, en otro momento puede ser pésimo, porque nadie está preparado para lo que va a pasar al día siguiente. Pero la tecnología sí, y la tecnología es un habilitador muy importante para lograr que ese venue pueda tener varios aspectos importantes. El primero, mejorar los niveles de seguridad, ¿cierto? Uno va a donde se siente seguro, pero además las empresas necesitan mejorar los niveles de seguridad cuando hay alto tráfico de personas. Para eso está la tecnología. Luego, viene otro aspecto importante, que es el de autoservicio. En la medida en que todo lo haga por autoservicio, pues entonces voy a tener menos colas y voy a tener la oportunidad de ofrecerle más productos a mi cliente o a mi usuario y voy a poder monetizar. Entonces viene, después del autoservicio viene la monetización y luego viene eh, brindarle a las personas una experiencia basada en inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial viene para ayudar. Hagamos de cuenta que tengo aquí un cerebro como inteligencia artificial que gobierna mi negocio para poderle en cada punto, en cada etapa, darle la mejor experiencia y tener los datos que me permitan seguir monetizando y darle una mejor calidad de servicio a las personas. Entonces nos concentramos mucho en eso, creamos un centro de innovación, ¿cierto? Y a partir de ahí empezamos a encontrar en qué verticales teníamos mayor impacto. Y a eso nos hemos dedicado durante estos años. Entonces, a ver, básicamente, ustedes proveían tecnología, pero se encontraron con el problema de que había otros proveedores que a veces traían cosas más baratas y, no sé, tal vez un hospital podría tener varios proveedores, las tecnologías no se hablaban. Entonces ustedes vieron la oportunidad de hacer que todo se hablara y todo trabajara en conjunto.
y eso lo trasladaste a los lugares que frecuenta las personas. Usualmente, ya sea pues la misma clínica que ponemos o yo que sé, un gimnasio, eh, a lo que llamas venues, ¿cierto? Sí. Entonces, si buscas un poquito el término venues, vas a encontrar eh, que está muy asociado o a un centro de eventos, o a un estadio, o a un parque, ¿cierto? Son grandes superficies donde hay mucho tráfico de personas y donde diariamente pasan cosas, pero no necesariamente pasa lo mismo. Bueno, un centro comercial tiene las mismas características, ¿sí? Nosotros estamos apostando a esas grandes superficies, pero también vemos que esa misma tecnología puede aplicar a una clínica, ¿cierto? O puede aplicar a una universidad, pero luego, ¿cómo haces para que esto se vuelva una realidad? ¿Cierto? Steve Jobs nos enseñó algo. Anteriormente, uno compraba un computador por unas especificaciones técnicas, ¿cierto? Y generalmente uno terminaba consultando con algún primito que se hubiera vuelto experto en eso para que le dijera cuántos gigas en RAM, cuánto en disco duro, cuántos puertos, y poco a poco eso se especializó a llegar a una cartilla donde uno ya escogía unos combos, ¿cierto? ¿Qué hizo Steve Jobs? Creó unos puntos de venta que aún hoy existen, el formato existe donde uno llega allá y no tiene la opción no tiene muchas elecciones de escoger. Uno termina escogiendo porque se enamora de lo que usa, porque lo prueba, porque tiene la posibilidad de tomar un teléfono en la mano o una tablet o cualquier dispositivo y lo único que te dan a escoger es el color y la capacidad, ¿cierto? Hoy en el mundo de tecnología pasa lo mismo y es que cada vez que una empresa se enfrenta a la apropiación de una nueva tecnología, le toca enfrentarse a cientos de catálogos y especificaciones técnicas por cada tema, ¿cierto? Y eso no le va a dar la tranquilidad ni la seguridad de que lo que va a comprar realmente se acopla a lo que necesita, ¿sí o no? Entonces, las grandes empresas terminan invirtiendo mucho dinero en consultorías que se demoran mucho tiempo, que le entregan un documento y que al final luego viene un proceso de implementación que un tiempo después se dan cuenta que eso es obsoleto. Cada vez los tiempos se van a reducir más porque la inteligencia artificial viene para ayudar en eso. Pero es diferente cuando vienes a nuestro centro de innovación, interactúas con la tecnología, la puedes usar y puedes entender cómo eso lo puedes llevar a tu modelo de negocio y cómo puede impactar al usuario. Y más bien al revés, desde aquí decir, yo lo quiero, pero personalícemelo en esta forma, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros hemos entendido cuando estamos hablando de ese concepto de venios y de esos 4 pilares fundamentales de los venios, que lo repetimos: seguridad, autoservicio, comodidad y por último, monetización. Un quinto más y es una inteligencia artificial que me ayude a gestionar todo el modelo de servicio para que asimismo pueda brindarle diferentes tipos de servicios a diferentes tipos de usuarios. Es decir, la tecnología no solamente tiene que estar para el que usa un celular, tiene que estar la capacidad de poder ayudar a una persona discapacitada, a una persona de tercera edad, ¿cierto? Donde el uso de la tecnología se vuelve más difícil, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que queremos? Que la gente no tenga que hacer filas, que la gente pueda eh, sentirse cómodo desde donde esté y que en el 360 grados, desde que tiene la intención de compra hasta que termina y sale del venue, se sienta feliz. ¿Puedes dar un ejemplo en algo súper cotidiano para que la gente entienda cómo se ve eso llevado a la práctica? Llevado a la práctica es que hoy por hoy los estadios son multipropósito, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que un buen día hay un partido, al día siguiente hay una congregación de una iglesia y al día siguiente hay un concierto, ¿cierto? Pero el estadio es el mismo. Luego, quienes van al estadio van porque les gusta una de estas actividades. Yo tengo que saber cómo conectarme con ese público objetivo, ¿cierto? A partir de una campaña para poder invitar a la gente a que quiera participar
y que esa experiencia misma, desde que vio la promoción hasta que hizo la compra de la boleta, llegó al estadio, pues que toda esa experiencia sea digital para que mientras en el antes del que fue la compra, en el momento en que llegue al estadio, durante la permanencia en el estadio, donde la gente tiene necesidad de ir al baño o quiere ver la repetición de la jugada o quiere simplemente consumir bebidas, alimentos, o quizás imagínate que una persona tenga un dolor de cabeza y quiera conseguir una pastilla, ¿sí? Tienes que ver cómo lo resuelves. Hasta el momento mismo en que las personas salen y quieren pagar su parqueadero, pero no quieren hacer una fila para luego salir del parqueadero. Todo eso es experiencia de usuario. Todo eso, desde el punto de vista del conocimiento de experiencia que nosotros hemos adquirido, es lo que puede permitir resolver esa problemática. Me lo sé con estadios, me lo sé con centro de eventos, me lo sé con parques temáticos, me lo sé con zoológicos, porque es al final del día lo mismo. ¿Cualquiera puede visitar tu centro de innovación? Mm, bueno, sí y no. Ok. Pero por supuesto, claramente, eh, por nuestro centro de experiencia, pues hoy por hoy, vienen grandes marcas, ¿cierto? Han venido estadios, han venido parques, han venido eh, clínicas, han venido, pero sobre todo quien más está moviéndose hoy aquí son empresas que son desarrolladores inmobiliarios, eh, empresas de entretenimiento e incluso muchos emprendimientos que están trabajando en algún proyecto que tiene que ver con entretenimiento y pues lo que estamos mirando es cómo ayudarles a estos empresarios a que su proyecto sea exitoso, aportando desde lo que nosotros sabemos y siempre con la intención de seguir aprendiendo. Yo creo que no hay nada más emocionante que escuchar a alguien en sector tecnología hablar de futuro, tanto del futuro que le espera Infomedia como el futuro que nos espera a todos. Bueno, antes de hablar del futuro de Infomedia, eh, cuando empecé a involucrarme, a pasar del sector de tecnología a otros sectores, eh, pues primero lo hice porque entendí que es muy importante cuando llegas a un proyecto donde no hay algo que ya esté hecho, que ya esté estructurado. Eso me llevó a entrar en alianza con otros empresarios que son expertos en desarrollo inmobiliario. Yo hoy no soy experto en desarrollo inmobiliario, ¿cierto? Pero cuando trabajas en equipo con otros empresarios eh, que son expertos en desarrollo inmobiliario como Black Horse, eh, lo que encontramos es que ellos parten de la tierra para luego construir una copropiedad o una clínica o un parque. Eso me hizo mucho sentido. Eh, y cuando miras un poquito lo que ha pasado en algunos países, sobre todo asiáticos, eh, o algunos países como por ejemplo Singapur o, o los países árabes como Dubái. eh, Quizás Singapur, por ejemplo, era un país muy pobre, cero atractivo, eh, con un nivel de corrupción alta, donde pues realmente era un puerto, ¿cierto? Y de pronto viene un presidente que toma la decisión de hacer un proceso de transformación. Pues la primera parte de la transformación parte del desarrollo inmobiliario, ¿cierto? Cuando decide tumbar casas viejas para poder construir edificios, para poder construir almacenes, para poder construir centros comerciales, para poder construir parques de atracción. Es lo mismo que se está viendo hoy en Dubái, ¿cierto? Desde ahí ves cómo realmente puedes traer progreso para un país o para una ciudad, desde el desarrollo inmobiliario. ¿Qué entendí yo? Que para mí es mucho más, que en lugar de estar detrás de una telco para ir a ofrecerles unos servicios a una empresa que ya está estructurada, porque no más bien desde el desarrollo inmobiliario trabajas y construyes en conjunto
desde la tierra o desde los proyectos mismos, porque al final del día todos necesitan tecnología. Eso para mí se volvió algo como esa gran revelación, ¿cierto? Y eso mismo es lo que ha venido pasando en Colombia a otra escala. Cuando miramos cómo antes existía un coliseo y ese coliseo deportivo y ese coliseo se convirtió en un Movistar Arena, ¿cierto? Mira cómo transformó, empezó a transformar la ciudad y cómo de la misma manera entonces está el Estadio El Campín, que gracias a una alianza público-privado con un Cencia, hacen un proyecto para tomar un estadio viejo, ¿cierto? Y convertir todo eso en un desarrollo de una ciudadela con un estadio de categoría mundial, ¿cierto? Con unas especificaciones FIFA, pero alrededor del estadio, cómo se va a construir un hotel, una clínica, un centro comercial, y cómo todo eso genera un impacto muy grande para la ciudad, ¿cierto? Entonces, todo ese conocimiento, esa experiencia de los países, como de estar muy de cerca al Estadio El Campín, es lo que también me dice, oye, creo que el camino, hay que cambiar el camino. Entonces, ¿qué hago yo hoy en el día a día? Estoy más dedicado al desarrollo de proyectos de desarrollo inmobiliario, ¿cierto? Acompañado de un grupo de socios que se especializaron o que esa es su fortaleza, donde mi aporte es mínimo desde la tecnología, pero que también es importante porque es lo que se necesita desde la estructuración misma de este tipo de proyectos, ¿cierto? Entonces, en el camino, lo que ha pasado es que yo tomo una decisión, no sé si hayas escuchado hablar de los horizontes de McKinsey, los 3 horizontes de McKinsey. El horizonte 1 es lo que haces hoy, ¿cierto? Es lo que te permite vivir, es lo que te da el día a día para trabajar, ¿cierto? Y es lo que te sostiene. Generalmente ese horizonte 1 ya es maduro y es un horizonte donde a su vez está en un mercado maduro, luego probablemente sea un, un océano rojo, ¿cierto? ¿Recuerdas que en algún momento mencionaba que gracias a mi papá aprendí a amar la lectura, ¿cierto? Esa lectura, ese deseo por aprender es permanente, ¿cierto? Quizás ha cambiado la forma como aprenda, pero siempre estoy queriendo aprender y aplicar. Y este es un punto importante y es que no sé a cuántas conferencias has ido, a cuántos eventos has ido y has visto cómo las personas toman fotos y toman notas. ¿Lo has visto? ¿Y has visto o tienes idea de cuántas veces esas personas después de que salen de esa conferencia lo aplicaron en sus vidas? El porcentaje es mínimo, menos del 1%. Y lo mismo pasa cuando leemos un libro. Muchas veces leemos un libro pero al final del día pues no lo aplicamos y pues el no aplicarlo significa letra muerta, ¿cierto? El ser estudioso, pero tratar de aplicarlo, así no lo hagas al 100%, pues va a ser la diferencia, ¿cierto? Entonces, hace algunos años tuve la oportunidad de estudiar de los 3 horizontes de Mackenzie. ¿Para qué son los tres Los horizontes? 3 horizontes de Mackenzie son los que permiten que de alguna manera las empresas no se queden eh, dedicadas solo a lo que hace, sino que también tengan la capacidad de apostar sobre futuros que no necesariamente tienen que ver con lo que haces originalmente. ¿Sí? Hoy es una práctica normal en las grandes empresas, ¿cierto? Entonces, una empresa que, digamos, en su momento fabricaba computadores, pero que mañana tomó la decisión de invertir en una startup o en un emprendimiento que está hablando de energía, pues no tiene nada que ver en principio, pero al final del día puede ser que cuando se le acabe el negocio de los computadores ya tenga una estructura mucho más clara y organizada en un negocio diferente, que es el de energía. ¿Sí? Entonces, lo que hizo McKinsey para poder ayudar a las empresas a que se organizaran fue definir 3 horizontes, ¿sí?
donde si lo pones en un plano cartesiano, eh, la vertical es los ingresos y la horizontal es el tiempo, ¿cierto? Entonces, mediante una campana de Gauss, tienes cómo definir lo que es tu compañía hoy, ¿sí? ¿En qué nivel de madurez estás? ¿En qué nivel, si estás creciendo o decreciendo? ¿Y en qué nivel estás en competencia, ¿cierto? Si estás en un océano rojo o estás en un océano azul. Entonces, para mí, Infomedia se convirtió Siendo Océano Rojo, que bueno, lleno de tiburones, hay mucha competencia, y Océano Azul es que es un océano donde estás tú. donde estoy solo o donde probablemente hay mucho menos competencia. Pero que como esto es una línea de tiempo, puede ser que mañana lo que hoy defines como un océano azul, mañana también se convierta en un océano rojo, porque la competencia siempre va a estar allí como buscando reinventarse, ¿no? Eso es permanente, digamos, sobre todo en un mercado como el nuestro, ¿no? Hay otros mercados que son muy planos, ¿no? Eh, por ejemplo, los de la construcción son supremamente planos. Aunque tienen cierto grado de innovación, pues es muy fácil. En este no, esto es un cambio constante. Entonces, basado en los tres horizontes de McKinsey, lo que definimos fue que Infomedia, el portafolio Infomedia es el horizonte uno. Y todo lo que tiene que ver con venues y todo lo que tiene que ver con entretenimiento y todo lo que hoy hacemos en nuestro centro de innovación corresponde a un horizonte 2. Pero ya no solamente visto desde el punto de vista de la tecnología, sino de la estrategia, porque en la estrategia es donde yo digo, para llegar a esos negocios, tengo que empezar por hablar de desarrollo inmobiliario, porque el desarrollo inmobiliario conlleva a que desde el día cero no solamente planeamos qué es lo que se va a hacer allí, sino luego cómo la tecnología va a ser un habilitador para los servicios. Ok, entonces Horizonte uno es lo que haces hoy, ¿sí? Lo que la empresa hace hoy. Horizonte 2 es donde te ves que en un futuro cercano. En un futuro próximo va a ser lo que te debe de comer y va a reemplazar lo que estás haciendo hoy o puede ser que los dos sigan funcionando, pero está en una etapa de madurez. Si miras un poquito, por ejemplo, la historia de grandes jugadores como Elon Musk, por ejemplo, mientras estaba en la construcción de los carros eléctricos, cierto que ese era, digamos, como lo que él proyectaba iba a ser lo que le iba a dar de comer, ya desde muy temprano también estaba trabajando en lo que es SpaceX, ¿sí ves? Pero, ¿cuál es el horizonte 3 para Elon Musk? Marte. Todas las compañías tenemos los tres horizontes y en ese tercer horizonte es ir a Marte. Es decir, no tenemos ni idea para dónde va o qué va a pasar en un futuro, pero tengo que empezar a tenerlo presente desde ya. O sea, yo desde ya debería estar proyectando cómo me veo en el presente, cómo me veo en 3 años o en 5 años y cómo me veo en 10 años. ¿Sí? Ahora esto hay que darle forma y también hay que entregárselo, o en mi caso yo se lo entrego a un grupo de personas para que le den continuidad al horizonte uno mientras yo construyo un horizonte 2 y proyecto un horizonte 3. Ok, entonces Horizonte uno para Infomedia. Horizonte uno fue, bueno, todo lo que hacías con las empresas de las telcos. Las telcos o grandes empresas o empresas a las cuales les ofrecemos nuestros servicios, pero que es tradicional. Horizonte 2 es todo lo que se está haciendo con venues, estadios, parques temáticos y el desarrollo inmobiliario. Exactamente. Horizonte 3. Marte. Sí. Competencia directa para Elon Musk. No, digo Marte porque no, pues es un sueño, ¿no? Sí. Entonces, pero seguramente, pues hay cosas que estoy haciendo que en la medida en que van evolucionando me van a permitir ese horizonte 3. Pero sí, lo que poco a poco hemos venido haciendo es haciendo apuestas en diferentes verticales para poder no depender tanto de un negocio tradicional como el de Infomedia, Mm. ¿sí? Porque estamos en un mercado en crisis, en una situación difícil, mientras que hacer otras apuestas de futuro, pues son las que me van a permitir también soñar que voy a tener una estabilidad financiera que por supuesto redunda en nuestros colaboradores, en nuestros propios socios, en nuestros inversionistas y familiar, ¿cierto?
pasando también a la parte personal, porque ahí ya la estabas tocando un poco. ¿Cómo se ve José dentro de 10 años? ¿O cómo crees que se puede ver? Pasándola sabroso. No, ¿Y cómo la pasas sabroso, en- pues? en- no, yo la paso, creo que uno tiene que tener claro eh, que hay un futuro el cual forjamos diariamente y esperamos que ese futuro siempre sea bueno. Pero para que todo eso suceda, también tienes que disfrutarte del día a día, ¿no? Yo me disfruto del día a día de lo que hago, porque todos los días estoy aprendiendo, porque todos los días creo que puedo aportar con un granito de arena, con mi conocimiento de experiencia a otros, ¿cierto? El ejemplo es muy importante tanto en tu trabajo, con tus socios, como en casa, ¿sí? A veces es más valioso lo que haces que lo que dices, ¿sí? Los políticos es al revés. Entonces, pero sí, sí hay un tema importante para mí, y es que pues durante mucho tiempo le dediqué a los temas espirituales, a profundizar en los temas espirituales. eh, Poco a poco también he ido entendiendo que cada vez los años nos suman en experiencia, pero también en otras dificultades. Y para mí encontré en la cultura japonesa, que me encanta, el tema del Ikigai. Y el Ikigai para mí se convirtió como en algo que quiero apropiar diariamente, ¿cierto? Porque a partir del Ikigai, entonces, eh, uno, tenemos un propósito en la vida. Eso nos alimenta y nos permite sentirnos cómodos todos los días porque basado en ese propósito también queremos servir a los demás. Dos, la relación con los amigos, con la familia, el disfrutarse de diferentes momentos. eh, que a veces nos dedicamos tanto a trabajar que se nos olvida los amigos, la familia, ¿cierto? Tres, pues comer saludable, mantenerse saludable, eh, que también yo creo que a todos nos pasa. No solamente es que comemos, sino muchas veces que nos descuidamos cuando tenemos problemas de salud y pues no vamos al médico a tiempo y luego las consecuencias son difíciles. El tema espiritual, por supuesto, hay que vivirlo diariamente, ¿cierto? Em, y el deporte, que creo que es el que menos, el menos lo aplico y que hoy me está pasando cuenta de cobro, pero eh, estoy haciendo de 10 a 15 minutos diarios de deporte. Mejor que sí. ¿Cierto? Mejor que cero, ¿sí? Pero creo que te recomiendo un libro que se llama Hábitos Atómicos, ¿cierto? Que son los que te permiten todos los días mejorar un poquito en algo, ¿cierto? Y la disciplina constante es la que te va a ayudar a ser mejor persona, mejor profesional y mejor en cualquier cosa que te propongas. Entonces, ya para terminar, me gusta terminar con la pregunta, ¿qué le dirías al José de 18, 20 años? ¿Le darías un consejo o qué le dirías? Em, que la hizo muy bien. Siempre la pasó muy bueno. eh, y yo soy de aquellos que tomó la decisión de hacer familia a los 37 años. Hoy me disfruto de mis hijas porque están pequeñas, pero también me disfruté de mi vida de soltero. eh, Luego, eso me hace feliz. Que no hice, que aún hoy, que creo que lo pude haber hecho de mejor manera, eh, haber aprendido inglés, ¿cierto? O el haberme cuidado mucho más en mi salud. Son esas dos cosas que me parece que son importantes. El resto, Entonces, como vamos, vamos bien. José sigue como más, pero cuida más la salud y,
Y aprende inglés. Sí, nunca le di tanta importancia. Creo que me he perdido de muchas oportunidades en la vida por no hacerlo, Ok, ¿cierto? ¿Ya? súper. José, Aquí estamos. creo que ese es el podcast. Vale. ¿Listo? Ese es el podcast. Ok, listo.